Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, al pie del tiempo, ¿cómo estás, Socorro Díaz? Hola. ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto oírte. 0 y va 9. 9 semanas a larga ya. distancia. A larga distancia. Sí, porque desde Coyoacán hasta Polantro. Santa Fe. Pues sí. Pues estás en mentiras. Sí, yo estoy, sí, pues tú llevas 9, yo 8 en casa. Bueno, aquí vamos, ni modo. 8 semanas. Así es. Adriana, hoy quiero titular este comentario: Jesús tiene hambre. Y no, Adriana, no me voy a referir a temas religiosos, bíblicos, espirituales. Okay. Hoy quiero hablar del hambre como realidad fisiológica, que es la que están viviendo miles de mexicanos, y quiero hablar de la urgencia que existe para que el gobierno federal y los gobiernos estatales atiendan esta emergencia y este desastre. En el caso del gobierno federal, haciendo que el plan DN3 entre en operación de inmediato y de acuerdo a la magnitud del problema, que es real y que se perfila como un serio desafío en las próximas semanas y meses. Hay en el país muchos nuevos pobres. Yo estoy hablando de la necesidad de que intervenga el gobierno porque sé que la generosidad personal y social que está en curso, de mucha gente regalando comida o despensas e instituciones, en fin, asociaciones sociales, asociaciones civiles y demás, todos esos esfuerzos son insuficientes para atender la magnitud del problema. A principios de este mes entró en operación el llamado Plan DN3E, con la presencia del Ejército y la Marina para atender a los enfermos de coronavirus con los recursos hospitalarios, humanos y de equipamiento de que disponen las Fuerzas Armadas. El Plan DN3 en general, sin que sea E, es para atender a la población en casos de desastre. ¿Quiere decir, perdón, Socorro, DN quiere decir desastre nacional? Nacional, sí, de defensa nacional o alguna cuestión por el estilo, pero se llama Plan DN3. Y el Plan DN3 en general es para atender a la población en casos de desastre. Y el desastre de la hambruna está presente desde el área metropolitana, esto es el Estado de México y la Ciudad de México, hasta Chihuahua y Coahuila, desde esos puntos fronterizos hasta Guerrero, Oaxaca, Chiapas, aunque sea por ahora un tema silenciado y casi silencioso. Pero creo que es preferible que las Fuerzas Armadas atiendan el hambre de la gente, como lo hacen en casos de ciclones, terremotos, incendios, mediante el Plan de Protección Civil, a que sean enviados a reprimir con gases lacrimógenos y armas a los grupos que se organicen para protestar por la falta de recursos económicos y de alimentos, como acaba de ocurrir en los barrios pobres de Chile. Es preferible que operen las cocinas comunitarias del Ejército a las despensas que son repartidas por los narcos en busca de complicidad y de cobertura social. Jesús tiene hambre es el encabezado de una nota de internet que publicó Excelsior el pasado 16 de mayo. Y fíjate, Adriana, me hizo sentir orgullosa de mi oficio, del oficio de periodista. Pues cómo no. Casi siempre periodista por escrito, ¿no? En impresos. Bueno, también has estado en tele y en radio. Ahora me obligaste. Bueno. No, pero es un placer siempre leerte y escucharte. Entonces, ¿qué leíste en Excelsior que te hizo sentir orgulloso? Se llamaba Jesús y su familia sufren hambre, pero yo lo estoy sintetizando como Jesús tiene hambre. Es una magnífica crónica cuyo autor no aparece su nombre, pero narra la historia de Jesús Tolentino, vendedor de chicles, dulces y cigarros en las inmediaciones del Centro Médico Nacional. Y ahora, con las calles vacías por la cuarentena en la Ciudad de México, dejó de ganar lo suficiente para comer.
porque en otras épocas hasta logró construir un cuartito donde vivir con su mujer y sus 2 hijos en el Estado de México, en Chalco. Ahora, él y su mujer y sus hijos comen haciendo filas desde las 10 de la mañana frente a un comemóvil, que es un remolque establecido por la Secretaría de Inclusión y Bienestar del Gobierno Capitalino, Civiso se llama. Pero solo en la Ciudad de México. La Ciudad de México, sí. Se establece del que estamos hablando en el Jardín López Velarde, frente al Centro Médico Nacional, y se estableció para repartir 200 raciones de comida a partir de la 1 de la tarde, con la idea inicial de apoyar a las familias de enfermos del COVID-19 internados precisamente en el hospital siglo XXI. Sí. Pero ahora, según dice la persona encargada de este comemóvil, ahora están rebasados por la demanda de adultos mayores que viven solos, abandonados de sus hijos, si los tuvieran. Están rebasados por la demanda de lavadores de cristales, de vidrios, desempleados e indigentes. Todos buscan una comida. Se forman hasta 300 y las raciones establecidas son de 200. Una anciana, en sus 80, narra que está ahí porque nadie compra más sus tejidos y porque su presencia está prohibida en las calles, entre comillas, para protegerla porque es población vulnerable. ¡Qué ironía! La comida no alcanza para todos, pero entre ellos se reparten un pedazo de bolillo o un poco de arroz. No hay duda que la pandemia y sus efectos económicos golpean más a los más pobres en México y en el mundo. Y en alguna medida, las decisiones del gobierno en la emergencia también los golpean. Por ejemplo, el recorte presupuestal puso en la calle alrededor de 70,000 personas que hacían labores de limpieza en las oficinas del gobierno, vía el 75% que le quitó a servicios generales. Estas personas eran subcontratadas por medianas empresas y con la fría realidad de los números, los genios en el manejo del dinero público dijeron: ¿para qué queremos limpiadores en las oficinas si están cerradas? A la calle, al desempleo, al hambre o a la violencia y al crimen. Y el cierre de casi todas las actividades económicas por tantas semanas ha hecho que técnicos, artesanos, trabajadores por su cuenta de oficios varios se hayan terminado si los tenían sus pequeños ahorros. Las llamadas de gente buena, trabajadores calificados, son frecuentes a las casas. Son los carpinteros, plomeros, sastres, electricistas, pintores de brocha gorda, mecánicos, peluqueros, que llegan a su límite de sobrevivencia porque ya no pueden pagar el gas, el agua, la luz y su comida. La pandemia golpea a los más pobres en su capacidad de sobrevivencia económica y de manera lógica en su vulnerabilidad a la enfermedad en sí. En un gran reportaje firmado ahí sí por Javier Salas del País, están los testimonios y números sobre cómo desde Singapur hasta Chile, pasando por España, Inglaterra, Estados Unidos, México, etcétera, se registra el mismo patrón y la misma tendencia. El mayor número de contagios y de muertes por el virus se da entre la población más pobre que habita las zonas más pobres de las ciudades y de las zonas rurales. La Universidad Johns Hopkins señala en sus estudios que en Estados Unidos los afroamericanos contagiados representan el 13%, pero su tasa de mortalidad es del 27%. Se muere la gente de todas las edades, pero se muere más la gente más pobre, de los barrios más pobres de Nueva York o de la zona metropolitana del Valle de México. Pero el hambre es la epidemia que ya ha iniciado y algunos expertos pronostican, espero que se equivoquen, que será una hambruna como de la Edad Media y sus oscuridades.
Ojalá se equivocaran, porque pareciera, por ejemplo, cuando hace referencia a México, que este plan DN3, o sea, desastre nacional, llegó para quedarse, quién sabe hasta cuándo, porque todavía no tenemos la certeza de hasta dónde y hasta cuándo irá a parar esto y vendrá otra oleada del coronavirus, etcétera, ¿no? Pues, Adriana, el dinero público debe servir para muchas cosas, sirve para muchas cosas, pero yo creo que para librar a la gente del hambre, cuando está en realidad haciendo filas por cientos en los pocos lugares donde públicamente se les ofrece un plato de comida, debe servir el dinero público para eso. Claro. Y el ejército entonces también para eso, para atender a los más necesitados. Me parece mejor eso que la represión. No, pues sin duda, que no ha habido en México en ese sentido, como pones el ejemplo en Chile, pero con la pobreza, el hambre es canija, ¿eh? Sí. Se arman revoluciones. Así es, así es. El mayor número de contagios en México es en las zonas de mayor desigualdad y pobreza. En la región metropolitana se concentran en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec. Ese es el semáforo más rojo, donde las personas se hacinan, se amontonan en cuartos de 30, 40, 50 metros cuadrados, cuando mucho, frente a callejuelas que son tan estrechas que no caben más que peatones, ciclistas, mototaxis, bicitaxis. A esas personas me parece un exceso retórico decirles quédate en casa. Yo sé que las clases medias son las que producen a la gente más creativa, y con mayor capacidad de crear ideas, propaganda, publicidad. Porque también tienen más posibilidades. Así es, por eso digo que es una ocurrencia de publicistas decirle de publicistas de clase media decir quédate en casa, porque no saben las dimensiones de muchas casas. Sí, habrá quienes están a punto de quedarse sin casa porque no hay ni para pagar un cuarto. Hay cientos de miles ya de por sí sin casa, y los que se van a quedar. Así es. Mira. Entonces, yo creo, sabemos que la región metropolitana tardará en regresar a las actividades normales. Me parece de todas formas un acierto que Claudia Sheinbaum haya anunciado ayer que se abrirán a partir del 1 de junio parques y jardines en un 30% para que la gente salga a hacer algo de ejercicio y a respirar con mayor tranquilidad de lo que puede hacerlo en los mínimos espacios que habita. Y también me parece importante poner fin pronto, porque lo están programando para el 15 de junio, el no circula temporal, porque la gente que debe trabajar en actividades esenciales deja su carrito y se amontona en el transporte público con cero sana distancia. Y también me pareció un acierto que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, haya anunciado antier que la reapertura de actividades económicas esenciales y no esenciales se hará dividiendo a la entidad por regiones y por nivel de riesgo sanitario. Desde la más peligrosa, que está en rojo, que es donde se juntan Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl, hasta la zona norte, que colinda con una parte de Querétaro e Hidalgo, que son zonas rurales y hay menos contagios. Deben hacerlo porque el Estado de México es el más poblado y es un estado grande. Y sí, porque la población conurbada entre Estado de México y Ciudad de México somos 22 millones. Así es, y en el caso de Ciudad Nezahualcóyotl y Iztapalapa, pues es una calle la que separa en una región de la otra, ¿verdad? Sí, la pobreza no conoce fronteras ni límites territoriales. Entonces debemos pensar que la reapertura económica y social no estará libre ni de altibajos en contagios, ni de excesos verbales y errores persistentes como los que estamos viendo. Pero, Adriana, el objetivo de mi comentario es que no olvidemos que Jesús y millones como Él tienen hambre y que el hambre está tocando a nuestra puerta. Sí. Perdón por tocar un tema tan duro, no, pues pero sí, es que... Adriana, es que está
están los letreros en muchas ciudades, en muchas colonias pobrísimas de todas las zonas conurbadas de las ciudades de México, de zonas rurales, diciendo no tenemos qué comer, no tenemos gas, no tenemos agua. Sí, no ni agua, hay quienes no tienen agua. Lávate las manos, y hay quienes no tienen agua. Aquí en la Ciudad de México, en muchas alcaldías, recibimos reportes todos los días en Enfoque Noticias. No tenemos agua, o la que llega muy sucia, o sea, por Dios. Sin duda que yo soy regaladora de despensas. Hay un programa de una cadena de tiendas comerciales que dice, si tú das una despensa, nosotros ponemos 2, y a través del Banco de Alimentos, que es una institución que me parece honrada y eficiente, regalamos las despensas. Pero frente a esta realidad de que la gente se quedó sin dinero para pagar el gas y demás, es que ¿cómo van a cocinar? Y entonces se me ocurre que la única forma es poner en marcha el plan DN3 a través del programa de protección civil, del sistema de protección civil, para darle de comer, aunque sea una vez al día, a la gente. Claro, tú fuiste subsecretaria de Gobernación y tenías, entre ellas, esa responsabilidad, y por tu experiencia estás hablando. Como esta, Me tocaron. Por fortuna no me tocó una época como esta. No. Tenía todos los problemas derivados de un terremoto, de los ciclones, etcétera, pero este es un desastre tremendo, frente al que estamos con pocas capacidades de respuesta, y necesitamos tener respuestas rápidas para prevenir males mayores. Tienes toda la razón. Y no puedo dejar de pensar, yo lo digo a título personal, definitivamente esta pandemia no nos vino como anillo al dedo. No, a nosotros no. A la inmensa mayoría de los mexicanos no. A México no. Ni a los más pobres ni a la clase media. En fin, pues muchas gracias, Socorro, como siempre. Gracias a ti. Como siempre, un abrazo con mucho cariño, respeto y admiración. Hasta luego, Adriana. Hasta luego, Socorro. Vamos a una pausa. Adriana, No sigas. No sigas, pero bueno, es que es importante escucharte, porque entonces realmente seamos la gente, el auditorio, seamos cautelosos, cuidemos el trabajo, quienes tenemos el privilegio de tener nuestro trabajo, no despilfarremos el dinero. Por un lado, sí es cierto, hace falta activar la economía. Parece ser que vendrá una segunda oleada en octubre, y pensaba, ¿y qué va a pasar con el Buen Fin? Cuando hay esperanzas de reactivación económica. O sea, no viene fácil, seamos cautelosos, cuidadosos. Si se pudiera ahorrar, pues hay que aprovecharlo, no sé, pero tomemos nota de esto, porque no viene, más allá de este virus, vienen los problemas económicos y sociales. Así es. Y creo que debemos ser cautos también respecto de las profecías y de las visiones apocalípticas, ¿no? Esperamos va a haber oleadas, lo estamos viendo en los países europeos, en los países asiáticos que han abierto sus actividades, etcétera, pero tenemos que ser cautelosos para cuidar las dos cosas, las vidas humanas y las condiciones de vida de muchas personas que en México están en el límite del hambre, o sea, de la pobreza extrema. Mollete, cállate, mi vida, por favor. Perdón, pero está ladrando mi perro porque tocaron. Mollete, nene, te estoy hablando. Perdón, Socorro. Fíjate que precisamente ahora que terminamos contigo, vamos con Ricardo Trejo a unos cálculos que hizo la que fue secretaria de Turismo, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara, de 100 millones de empleos del sector turismo que están siendo impactados ahorita, en México. No. Mira, el sector turismo será sin duda uno de los más golpeados, si no es que el más golpeado. Sí. Para este año. Gracias, Socorro Díaz. Gracias a ti, querida Adriana, qué gusto saludarte. Igualmente, y hasta la próxima semana. A ver, Ricardo Trejo.